Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. ¿Gusta saludar al licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Como siempre, les encargo su micrófono. Bueno, hoy quisiera empezar con todos ustedes el análisis del concepto de procedimiento administrativo. ¿Ya? De lo que hemos hablado anteriormente eran generalidades sobre el derecho procesal administrativo y que en varias oportunidades hemos mencionado los procedimientos administrativos. Incluso el intento de trabajar con la primera gráfica en una hojita sencilla que se les envió en su momento ha sido para efectos de ubicación. ¿Sí? Espero que todos tengamos ya las leyes en la mano, que hemos hablado de ellas y analizado de alguna manera todos. Hoy, pues, el concepto del procedimiento administrativo. ¿Sí? En términos generales, vamos a, como quien dice, a justificar el por qué se habla del procedimiento administrativo. Eso quiere decir que tenemos que dar una pequeña definición, buscar sus elementos, sus características, principios en que fundamentan los procedimientos administrativos. ¿Ya? También hemos dicho de que el procedimiento administrativo viene siendo como el trámite, ¿no? Es el trámite que se pone en práctica cuando se formula una petición. ¿Sí? Muy bien. En tal sentido, podemos indicar que el procedimiento administrativo es o significa la sujeción a un ordenamiento jurídico de todos y cada uno de los órganos de las distintas entidades públicas que constituyen un principio fundamental en todo Estado de Derecho, es decir, como el nuestro, ¿no? Esto es para la realización de las funciones dentro de la legalidad, así como garantía del ejercicio del derecho de petición de los ciudadanos. ¿Ya? Por eso se dice del procedimiento administrativo como un primer sentido o significado, que se refiere al conjunto de trámites y formalidades jurídicas que preceden a todo acto administrativo. Como un antecedente y fundamento, los cuales son necesarios para su perfeccionamiento, condicionan su validez y persiguen un interés general. Es decir, jóvenes, toda actuación administrativa que se formula ante la administración pública debe ser desarrollado dentro de una formalidad, digamos, legal. Que cuando dijimos que la sujeción de todos los órganos de la administración pública significa
que toda la actuación que realiza la administración pública debe estar encuadrado dentro de la ley. ¿Ya? El desarrollo de un trámite o el conjunto de trámites que se llevan a cabo deben estar establecidos en la ley. Cuando decimos la ley, pues nos referimos a la Constitución política, la ley de lo contencioso administrativo, ahora la ley de simplificación de los trámites administrativos que mencionamos las noches anteriores, y luego la ley ordinaria referente de la materia en que se formula. Esa es la materia en la que se formula ante la administración pública. ¿Sí? Si fuera derecho mercantil, pues sería el Código de Comercio, ¿no? Si fuera la autorización de la creación de una persona jurídica, una asociación civil, una fundación, etcétera, se solicita su reconocimiento, ¿verdad?, por la autoridad administrativa, que sería, en el caso concreto, el Ministerio de Gobernación. Significa, pues, como ejemplo, que toda actuación debe estar sometido a la legalidad, lo que persigue o establece las leyes. En ese sentido, jóvenes, todo procedimiento administrativo tiene un carácter formal. El procedimiento administrativo es una forma, un tipo o una especie de combinación de los actos en el que cada uno de los actos conserva íntegra su individualidad. Y la conexión de estos radica en la unidad de efectos jurídicos, y estos se vinculan causalmente entre sí. Eso significa la petición X formulada. Si se refiere a materia de explotación de mina, por ejemplo, todos los medios de pruebas que justifican o que apoyan la petición, definitivamente tiene que estar relacionado. Y que, por lógica, un trámite útil debe ser desarrollado en un primer momento, en un segundo momento, el segundo acto, el siguiente acto, un tercer momento o trámite, otro acto. Y que finalmente un dictamen, por ejemplo, que se solicita y que debe aparecer, la verdad, en un procedimiento administrativo, para que le dé sustento de carácter técnico o carácter legal a la autoridad para tomar su decisión oportunamente de autorizar o no autorizar la materia, ¿ya?, en que se formula la petición. Eso significa un acto tras de otro acto, pero que al finalmente el conjunto de esos actos o actividades están conectados entre sí, ¿va?, porque su conjunto justifica, sustenta, ¿ya?, la decisión de la autoridad administrativa correspondiente, ¿no? Por lo tanto, ese trámite o procedimiento administrativo es un modo de sucesión, un orden y una forma de proceder. En otras palabras, que no debe aparecer anarquía en un trámite. Es una pauta, entonces, que debe seguirse para alcanzar un resultado práctico.
A la vez, jóvenes, todo procedimiento administrativo como una formalidad legal, ¿verdad?, para tramitar una petición, representa una garantía para los elementos fundantes que aparecen en todo procedimiento administrativo. ¿Cuáles son esos dos elementos fundantes? Porque hay otros, ¿no? Pero aquí solo vamos a hablar de estos dos fundantes. Estamos recibiendo a los demás compañeros. Pues, de los dos órganos fundantes en todo procedimiento administrativo son, en primer lugar, la existencia del órgano administrativo o dependencia, pues, correspondiente. Dos, el elemento personal, que es el sujeto de derecho que pide, el peticionario. ¿Para qué? Como dijimos anteriormente, para que se manifieste ese orden legal que se pide y que está establecido en la ley para no generar, repito acá el concepto vertido anteriormente, anarquía, engorroso, ¿verdad?, dificultoso el trámite administrativo. Que ese procedimiento administrativo sea, ¿verdad?, ágil, claro, bueno, sencillo, las características aquellas que ya sabemos nosotros, ¿no?, para calificar todo el derecho administrativo. Bueno, ¿qué decimos? La existencia del órgano administrativo para que desarrolle su función y que no haya reclamo, digámoslo, en un procedimiento administrativo, significa pues una garantía del procedimiento para el interés público y como garantía de los derechos de los particulares, que ese derecho de petición sea efectivamente desarrollado, tramitado dentro de un espacio y tiempo, ¿ya?, legal. En otras palabras, un procedimiento administrativo formal, serio, representa una doble garantía. Garantía para el órgano y garantía para el sujeto peticionario. Eso definitivamente significa pues un procedimiento administrativo. Otros conceptos que vamos a analizar como para justificar el por qué se habla de procedimiento administrativo. Ya sabemos qué es el trámite administrativo en sí. Se dice que el procedimiento administrativo es presupuesto del proceso de lo contencioso administrativo. En otro sentido, el desarrollo del procedimiento administrativo es requisito fundamental, agotado definitivamente, para poder hacer uso, si ustedes quieren, o iniciar en su momento el proceso de lo contencioso administrativo, demandar a la administración pública. Así, los dos conceptos muy sencillos. Para poder demandar a la administración pública frente a un órgano jurisdiccional competente, hay que agotar efectivamente o definitivamente, como dice la ley, el trámite administrativo anteriormente. Por eso decimos que todo procedimiento administrativo es presupuesto o requisito, en otras palabras, del proceso de lo contencioso administrativo.
La doctrina del derecho procesal administrativo indica que por la existencia de un acto administrativo, es decir, yo claro acá, el acto administrativo, es o se refiere a la resolución administrativa final o de fondo, como le llama la ley del contencioso administrativo nuestro. La ley del contencioso indica en ese sentido resolución de fondo. Hay dos tipos de resolución. Lo vamos a ver en un momentito. Esta, entonces, lo que se espera después de agotar todas las actividades, todas las diligencias o actos en un procedimiento administrativo, se espera la emisión del acto final referido a la resolución de fondo, es decir, al llamarle de fondo porque contiene la solución o la resolución del derecho de petición. Con lugar a una petición para explotar petróleo o sin lugar la petición de explotación de petróleo. Ya. Esa resolución es la que se impugna. Esa resolución final es la pauta que se agota definitivamente un trámite administrativo para poder demandar a la administración pública ante el órgano jurisdiccional competente. Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pues. ¿Sí? Entonces, jóvenes, es posible acudir a un tribunal de lo Contencioso Administrativo, en nuestro caso, siempre y cuando se haya adoptado la vía administrativa. No sé si puedo seguir adelante, si hay alguna duda, comentario de parte de ustedes. Rolando Vladimir. Y solo para consultarle si íbamos a dar trámite en la hoja para que nos explicara lo que habíamos platicado la clase pasada. Buenas bueno. Tardes, disculpe. Rolando Vladimir. Eso se refiere usted a la gráfica, ¿va? Es correcto. Ya. Yo no sé si se dieron cuenta ustedes, hace un rato intenté enviarle, ahí por cierto, jóvenes, se me estaba olvidando. Hoy les envié 2 documentos. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Un documento sobre los primeros aspectos del derecho procesal administrativo que hablamos días anteriores. Ahí va el documento. El segundo documento se refiere al procedimiento administrativo, de lo que estamos hablando, aspectos generales del trámite administrativo, de la petición. Y luego, yo había ofrecido a la otra sección, ¿verdad? Y también con ustedes, otra gráfica, pretendiendo hacer ahí de manera sencilla, con esas gráficas, como quien dice, gráficas número 2, ¿no? Y con la leyes en la mano. Está bien. Entonces, si esa parte es la que podríamos desarrollar, hay una compañerita, recuerdo yo, que ofreció su apoyo. Ya, no sé qué forma, qué sentido nos podría ayudar. Pero de mi parte, jóvenes, considero
relacionar o analizar, mejor dicho, aspectos generales sobre el concepto de procedimientos administrativos. Muchas gracias. Así es. Muy bien. Muy bien. Esta parte sí nos va a servir, si lo podemos hacer exactamente, entre un momentito. Lo podemos dejar ahí y yo quisiera agotar los aspectos generales, jóvenes, del procedimiento administrativo. Este cuadro significa garantía, por ejemplo. Aquí está el órgano administrativo, aquí está el particular. Bien, un aspecto general. Dijimos que el procedimiento administrativo, muchas gracias a Mirna Dulce María, muy amable, nos ayuda. Estábamos con que un procedimiento administrativo es presupuesto, ¿no? O requisito fundamental para poder llegar a plantear la demanda de lo contencioso administrativo. Como quien dice, hasta por aquí, al final va. Recuerden, jóvenes, que esta presentación de la petición es, como quien dice, el procedimiento administrativo primario, originario. Es decir, que por primera vez un ciudadano o sujeto de derecho recurre ante la administración pública a solicitar la autorización del ejercicio de un derecho, ¿ya? De explotar petróleo, de poner en práctica una actividad que, como ejemplos hipotéticos que hemos venido hablando, de la flota de aviones, ¿verdad? Pretencioso aquí en Guatemala, ¿verdad? Ese sería el asunto de la petición. Se presenta ¿ante quién? Ante el órgano de la administración pública, ¿sí? Luego, esta petición genera un primer acto de parte del órgano, un segundo acto. No quiero entrar a desarrollar esto porque nos vamos a ir atrasando, ¿no? Que muy útil, la verdad, dejémoslo ahí. Pero diligenciamiento en la práctica de todas las actividades, actos que decía yo, ¿verdad? Un documento, un estudio de impacto ambiental en materia de explotación de petróleo, un reconocimiento, perdón, o en materia administrativa, perdón, inspección, de llevarse a cabo acá. Y otras. Por último, un dictamen, por ejemplo, un dictamen técnico. Se solicita a los ingenieros especializados de la materia que trabajan dentro del órgano, se pide, y posiblemente un dictamen jurídico. Cualquier actividad última señalada y se practica o se diligencia, ¿verdad? En buen término jurídico, da la pauta para decir, ya terminó el desarrollo del procedimiento administrativo. Y da la pauta para indicar el inicio del plazo de los 30 días para emitir la resolución de fondo, que es el acto final, ¿verdad? Que es la actividad final, se dice en doctrina de derecho procesal administrativo. ¿Ah? Muy bien. Ahora, de aquí, jóvenes, debo indicarles acerca de este cuadrito que lo tenemos a la vista, que apoyando en tratadistas de derecho procesal administrativo, él indica en su propia explicación que el procedimiento administrativo o todo procedimiento administrativo desde la perspectiva del proceso administrativo, cuando él habla del proceso administrativo, para nosotros ese proceso de lo contencioso administrativo. ¿Estamos? Proceso administrativo en España, proceso administrativo en México. Bueno, él dice,
este tratadista que se llama Jesús González Rojas. No sé si han leído ustedes en algún momento un tema en los libros de este maestro del derecho administrativo. Él dice que desde la perspectiva entonces del proceso administrativo o contencioso administrativo, se presentan tres aspectos y que para nosotros presupuestos o requisitos. Tres aspectos y de acuerdo con, con su opinión, estos tres criterios tienen mucha relevancia. Efectivamente, la tutela jurisdiccional frente de cualquier entidad de la administración pública. Estos tres elementos, dice él, que el procedimiento administrativo resulta siendo el requisito o presupuesto del proceso administrativo. Es el apoyo doctrinario que tenemos en este momento de lo que hemos dicho, ¿no? Que es presupuesto, que debe votarse, ¿ya? De forma definitiva. Un segundo elemento, dice el profesor Jesús González Rodas, que el procedimiento administrativo es objeto del proceso administrativo. Y tres, el procedimiento administrativo como cauce para hacer efectivas las sentencias frente a la administración. Muy bien. Solo mencionamos, pues, un criterio doctrinario de un tratadista, pues, del derecho procesal administrativo. Quiero mencionar, así rápidamente, que este procedimiento administrativo, jóvenes, se sustenta en dos principios. Dos principios fundamentales que sustentan, repito, el desarrollo de todo este movimiento, digamos, conjunto de actos, conjunto de actividades. Bueno. ¿Y cuáles son esos principios? Principio de legalidad. Todo desarrollo administrativo se debe adecuar su actuación o la práctica de los actos dentro de la ley. Ahora, al inicio, jóvenes, de nuestro encuentro, yo les pregunté a ustedes, si se recuerdan, cuáles son los dos principios que fundamenta el derecho administrativo o que sustenta el derecho administrativo. Rápido dijeron ustedes, de legalidad. ¿Cuál otro principio se recuerdan? De juridicidad. Muy bien, Rolando. Muy bien. El principio de juridicidad. Perfecto. El principio de legalidad y de juridicidad definitivamente se observa, se cumplen en este espacio. Ahora, como procedimiento administrativo, sí, debe ser desarrollada dentro del principio de juridicidad, perdón, principio de legalidad y de juridicidad. Pero como es actividad, ¿ya? Participación, órgano y peticionario y posiblemente terceros. Y para que ellos estén sabidos de la aceptación de su petición, del desarrollo o cumplimiento de requisitos
que deben ser presentados, analizados, valorados en esta etapa. Tiene que estar en la ley, en principio, y que el peticionario sepa que sí se diligenció la primera prueba, luego la segunda prueba, la tercera prueba, cuarta, etcétera. Está enterado de la realización del último acto o actividad, ¿ya? Para que él, como interesado, esté enterado desde cuando empieza el periodo de la emisión de la resolución. Esos jóvenes se hace a través de la notificación. Muy bien. Se realizan las notificaciones, porque no solo se notifica la primera resolución, ni la segunda nada más, y las demás no, sino que debe ser notificada de todo el movimiento del desarrollo del legislamiento. Eso significa, jóvenes, el segundo principio que fundamenta el procedimiento administrativo. Escuchen bien, man. El de audiencia. Resumiendo, los dos principios en que se fundamentan los procedimientos administrativos son principio de legalidad, principio de audiencia. Y de la juridicidad, pueden ustedes preguntar, ¿va? Eso está subsumido en el principio de legalidad. ¿Sí? En ese sentido. O sea, pues, jóvenes, la parte práctica del derecho administrativo, primero, el desarrollo del procedimiento administrativo y luego, contencioso administrativo en su momento, deben aparecer los principios de legalidad y de audiencia. Hay que darle audiencia para que concurra, para que se presente, que esté activo y sabido del desenvolvimiento del procedimiento administrativo. Así, sabido del final del procedimiento administrativo e inicio del plazo para resolver, que son aquellos 30 días. Finalizados los 30 días, tiene que estar emitida esta resolución y notificada al interesado. Con lugar tranquilo, el interesado va a ejercer su derecho de comerciante, de industrial, de transportista, etc. Caso contrario, ese acto final, que es la resolución de fondo, si es desfavorable, es decir, se emitió perfecto, ¿no? Todo esto se desarrolló, se abocó. Aparece la resolución y a los 29 días se le notifica. O el último día, pues 30 días, se le notifica. Sin lugar, entonces se entera, queda sabido que su derecho no ha sido declarado favorablemente para poder iniciar el otro procedimiento administrativo, que sería el de impugnación. ¿Estamos? Los elementos que aparecen en todo el procedimiento administrativo, jóvenes, son 4. Pero antes de esto, yo quisiera llamar su atención con la ley de lo contencioso. En el documento van a encontrar ustedes la lectura amplia sobre estos dos principios que hemos mencionado.
Y también hacemos anotar que hay otros estudiosos del derecho procesal administrativo no sé si está mal llamarle, agrega otros principios que puede, pienso yo, que puede confundir el análisis que hemos hecho sobre los principios. Por favor, si pueden tener su ley a la vista para ver, ese es el artículo 2, jóvenes. Vean el artículo 2 que establecen principios del procedimiento administrativo o trámite administrativo. Ya quedó claro, principio de legalidad y principio de audiencia, criterio doctrinario. Ahora, en nuestra ley especial contencioso administrativo, artículo 2, encontramos otros principios. ¿Lo tienen ahí? Sí, licenciado, aquí lo tenemos. Haga alguien Sí, de los que han intervenido o darle lectura, por favor. Sí, si me permite. Sí. Artículo 2, principios. Los expedientes administrativos deberán introducirse de oficio, se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación administrativa será gratuita. Sí. Eso, Rolando, usted vio ahí en epígrafe, dice principio. ¿Correcto? Ya. Entonces, ahí sustentamos nuestra observación, que en doctrina encontramos los principios, legalidad y de audiencia. Pero viendo nuestra legislación, aparece el principio de celeridad, sencillez, gratuito, etc. Ustedes podrán preguntar, bueno, cuando estemos tramitando un caso concreto en la vida real, ¿qué principios vamos a observar? O a exigir su cumplimiento en caso concreto. Les respondo yo. El artículo 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Sí. Ley de lo Contencioso Administrativo. Esos serían, estos últimos, Rolando, para todos, principios legales. Principios legales. ¿Sí? Y principios doctrinarios de lo que acabamos de analizar. Principio de legalidad, nosotros como estudiosos de derecho observamos, cumplimos, si no se cumple, vamos a exigir que se cumpla. Principio de legalidad. ¿Sí? No es posible pedir el cumplimiento de un requisito o es decir, el aporte de un medio de prueba que no va relacionado con la materia, por ejemplo, o una diligencia o un medio de prueba ilógico, inalcanzable, podríamos decir, para el peticionario. ¿Ya? Eso definitivamente no está en la ley. Entonces, nosotros ahí hacemos ver que debe adecuarse a la ley. La ley de derecho a petición, la ley de derecho contencioso administrativo. Tiene que ser lógico, real, posible, el medio de prueba. Relacionada con la materia, por ejemplo. ¿Y qué? El resultado de la actividad realizada me debe hacer saber.
que eso sería principio de audiencia. Que concurra yo a la práctica una diligencia, que vaya yo a hacer la inspección o indicarle al experto al lugar donde tiene que concurrir, se me tiene que hacer saber, ¿no? Eso se llama entonces el principio de audiencia, a eso se refiere. Ahora, los principios que contempla el artículo 2 sería, jóvenes, a ver, de las características, ¿se recuerdan ustedes del derecho administrativo que estudiamos ya? Allá dijeron, o analizamos nosotros, características, que es decir, el derecho administrativo se caracteriza por ser sencillo, antiformal, eficaz, etcétera. Fueron características. Pero aquí en nuestra legislación, el artículo 2, encontramos principios. Respuesta. Es decir, yo genero una respuesta frente a esta situación confusa. El legislador, ¿no? El legislador consideró que esos son principios, pues desarrolló, ¿no? Estableció la norma o principios. Se establece como presupuesto, ¿no? Y si no se cumplen esos presupuestos, aparece la consecuencia jurídica. Bueno, por eso es que, para no complicarnos, diría yo, la vida práctica, es hacer la diferencia. Primero, los principios doctrinarios son de legalidad y de audiencia. Principios de legalidad que establece nuestra ley son los que están establecidos en el artículo 2. Creo que le damos una salida elegante, de esa duda que formula o establece nuestra legislación. Bueno, siguiendo entonces con el análisis de aspectos generales con el procedimiento administrativo, decimos, los elementos que aparecen en este procedimiento administrativo, que yo ya mencioné, fundamentales hace un rato, órgano administrativo y el peticionario aquí abajo. Bien. Podemos decir además, entonces, que en el procedimiento administrativo aparecen un conjunto de actos o actividades también. ¿Qué constituye elementos? Todos estos actos señalados desde aquí, o bien la dependencia administrativa le pidió como requisito en la primera resolución la presentación, la diligencia, bueno, actos, requisitos, dice la ley, el artículo 1, a realizar, pues constituye elemento. Todos esos tienen que aparecer aquí, ¿verdad? Debidamente diligenciado o practicado. ¿Sí? Constituyen elementos, pues. Y también este acto final se integra al expediente, porque todo esto, jóvenes, se hace por escrito, ¿verdad? Constituye un expediente. Para todo caso, se formula o se integra un expediente administrativo. Todo lo que aparece en el procedimiento administrativo constituye el tercer elemento. Muy bien. Otro elemento, que este órgano administrativo tenga competencia. O sea, el elemento competencia tiene que aparecer en todo procedimiento administrativo. Por ejemplo, el caso que hemos mencionado, la explotación de petróleo, pues tendría que ser el órgano competente, el Ministerio de Energía y Minas, no, Ministerio de Finanzas, u otro. ¿Sí? Queda claro esto, que el órgano administrativo sea competente.
Luego, este último que estamos acá, el administrado, el peticionario. O sea, jóvenes, hay 4 elementos. El órgano administrativo, el administrado, el tercer elemento, que el conjunto de actos o actividades, ¿ya? Y que este órgano tenga la competencia para conocer, tramitar y resolver. 4 elementos. Esto, en términos generales, puedo señalar con ustedes en este momento. Finalmente, jóvenes, clasificación de los procedimientos administrativos. Entonces, esto es sencillo, porque hemos visto una pequeña gráfica en la primera hoja que yo les mandé en su momento. Hay 2 tipos de procedimiento administrativo. Primero, procedimiento administrativo por petición, que es esta gráfica, ¿va? Y que el resultado desfavorable tiene que ser de este procedimiento administrativo de petición, genera otro tipo de procedimiento, que sería el procedimiento administrativo por impugnación. Cuando se presenta pues un recurso administrativo, tiene que desarrollarse, llevarse a cabo un procedimiento. Hay conjunto de actividades, ¿ya? El último acto o actividad indicará el plazo para resolver. Y la ley de lo contencioso administrativo plasma este espacio para emitir la resolución del recurso administrativo X, 30 días. Lo vamos a ver en su momento. ¿Estamos? O sea, pues, clasificación de procedimiento administrativo. Sencillo. 2. Procedimiento administrativo por petición y procedimiento administrativo por impugnación. Con estos 2 procedimientos administrativos se agota la vía administrativa. A eso se refiere la doctrina al decir como presupuesto, ¿no? O requisito fundamental debidamente agotado para llegar a la demanda de lo contencioso administrativo. Cuando procede, por supuesto. ¿Ya? En ese sentido, vamos desarrollando los procedimientos administrativos. Hay otro análisis que hay que hacer de los procedimientos administrativos, que son las etapas o fases. Eso lo vamos a dejar la semana. Hoy es martes, entonces el jueves vamos a ver. Bueno, quisiera entonces ya tomar esta gráfica con el apoyo que nos ha hecho la compañerita Mirna Dulce. Muchísimas gracias, reitero, con el apoyo nos sirve muchísimo. Vamos. Yo les pido la ley de lo contencioso, la Constitución Política de la República y la ley de amparo. Me dan permiso para ir a tomar allá en la mesa mis 3 leyes. Ley de lo contencioso administrativo,
Constitución Política de la República de Guatemala y la ley de la ley de amparo. Y agregamos ahora la ley de simplificación de trámites administrativos. Abramos la gráfica. Disculpe, licenciado, ¿cuál fue la última ley que dijo? ¿Podría repetirla, por favor? Ley de simplificación de trámites administrativos. Muchísimas gracias, licenciado. Muy bien, vamos. Gracias, Mirna, muy amable. Ampliemos un poquito más el cuadrito. Eso, para que todo vea. Gracias, gracias. Bueno, aquí para finalizar, ¿va? Aquí solo vamos a señalar o repetir ya la base legal. Aquí, por favor, es el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Que esto ya lo oímos en su momento y creo yo, estamos enterados, ¿no? Ahora, si alguien o no, levante la mano y lo vamos a ampliar. Bien. Ahora, jueves, en la práctica, se presentó la petición por escrito. Ya dijimos, el sistema guatemalteco, todo se desarrolla escrito. Dijimos en su momento, esta resolución, este memorial no lleva requisitos legales. Pero, por lo menos, debe contener los nombres y apellidos del peticionario, lugar para hacer notificaciones y el relato de la solicitud, el por qué quiere pedir autorización. Ahora, si lo hace un abogado, pues el abogado formulará por escrito el memorial ya con su criterio técnico. ¿Ya? Podrá hacerlo, pues, mejorar en ese sentido su redacción. La presente, como que dice la primera actuación. Se presente ante el órgano administrativo. Aquí, al tener en su poder la solicitud, el primer acto que consiste, la primera obligación del órgano administrativo, la emisión de la resolución de trámite. Aquí pusimos de admisión, en el sentido, se admite para su trámite, gracias Mirna, la resolución, la primera resolución, se admite para su trámite la solicitud formulada. Para el efecto, debe adjuntar o presentar los requisitos o diligencias a realizar dentro de un periodo. Bueno, ahí corresponde a la autoridad de decir. Por eso decíamos en su momento, hay oficinas que ya tienen su formulario establecido en su portal y que ahora
ya viene la ley de simplificación de trámites administrativos. Viene a matizar, le llamo yo, la obligación de este órgano de establecer, mejor dicho, jóvenes, crear su formato, montar, ¿no?, su portal. Cada ministerio, en ese sentido, debe tener su portal ministerial. Muy bien. Esta resolución administrativa es la primera resolución administrativa. Les pido, por favor, con su ley de lo contencioso administrativo. ¿Qué clase de resoluciones administrativas se recuerdan ustedes? Que tal vez ya les mencionaron administrativo 1 o administrativo 2. Hay algunos catedráticos que trabajan. ¿No sería decretos, autos y sentencias, Lic? Muy bien. Dani, Josué. Autos y sentencias son resoluciones judiciales. ¿Sí? Tendríamos que ir allá a la ley del organismo judicial, creo que el artículo 145 por ahí. Pero hoy, o en este momento, con nuestro curso de Derecho Administrativo, la parte práctica del Derecho Administrativo se llama Derecho Procesal Administrativo. Primero, desarrollar un procedimiento. Tramitar el derecho de petición, en otras palabras. Entonces, en la ley de lo contencioso, vamos, por favor, en el artículo 4. Dani, tiene su ley de lo contencioso, puede ver y leernos el artículo 4. Clases. Artículo 4. Las resoluciones serán providencias de trámite y resoluciones de fondo. Estas últimas serán razonadas, atenderán el fondo y serán redactadas con claridad y precisión. Muy amable, Dani. Gracias, gracias. Ahí está. Entonces, jóvenes, en esta parte, por favor, aquí abajo, después del cuadrito, pueden ustedes, así como hizo Mirna acá, pueden jalar una flechita, o así como está haciendo ahí. Artículo 4, ley contencioso administrativo. Excelente. Estamos. Esta resolución se llama providencia de trámite. Si alcanzan a colocar aquí pueden colocarse, que se llama providencia de trámite. Poner la B aquí, punto, trámite, providencia de trámite. Esta es la primera resolución administrativa de trámite, ¿sí? Resolución de trámite, que se llama providencia de trámite. Aquí, Mirna, no va decreto, porque nos puede confundir. Ahí, exacto, muchas gracias. Providencia de trámite va aquí. Y si podemos llegar al final, el cuadrito, gracias, aquí. Resolución, aquí. Esta es la resolución de fondo que leímos en el artículo 4. Que esta es la resolución, dice que debe ser razonada, porque es la que resuelve el fondo del asunto. O sea, el fondo del derecho de petición que se formuló en su momento. A lugar, no a lugar. O bien, se autoriza o no se autoriza. Ya, la explotación de petróleo. Resuelvo. Esa es la resolución que vamos a hacer en su momento, en hacerles llegar un ejemplo o un tipo de resolución de fondo. Esa resolución de fondo se razona, se justifica. ¿Sí? Es el final, pues, acto final. Esto lleva los famosos considerando. Por tanto, se resuelva. Muy bonito. Yo les enviaré en su momento
momento, por favor. Sí, está bien. Artículo 4, Ley de lo Contencioso Administrativo. Está bien. Gracias, Mirna. Muy amable. Bueno. Ahora, emitida la resolución, señalada ahí el conjunto de requisitos que establece o que se necesita para tramitar legalmente ya el derecho de petición, aquí debe llevarse a cabo un tiempo. Aquí es donde dijimos que por prudencia, es decir, con base a la facultad discrecional que tiene el titular de este órgano, de indicar acá que el primer requisito o diligencia o acto que deberá llevarse a cabo debe ser indicada el tiempo para su diligenciamiento. Esa es una razón justa, ¿verdad? En aras de la juridicidad, pues, establecer tiempo. Muy bien. Desde esta resolución, ¿para qué? Que este espacio de diligenciamiento no sea largo, tedioso, anárquico. No, que un estudio de impacto ambiental debe ser enviada en un plazo de 5 días. Por ejemplo, certificación de títulos de propiedad para saber, ¿verdad?, que efectivamente es propietario de la finca o terreno donde se va a llevar a cabo la explotación. Tiene que ser propietario, que puede darse lugar que intromisión o expropiación de terreno, Dios guarde. También si puede afectar derechos de terceros, ¿verdad? Puede aparecer, pues deberá ser emplazado, ¿verdad? Y presentarse en el plazo de 15 días. Ponen fecha y hora, por ejemplo. La certificación que dijimos del registro de la propiedad debe ser presentada en un plazo de 20 días. La indicación de la emisión de un dictamen técnico de un ingeniero especializado en la materia. Y también la emisión de un dictamen jurídico posiblemente en el plazo de 20 días o 25 días. Que en su conjunto este espacio podrá ser desarrollado pues, en un tiempo prudente, ahora, en aras de la justicia. Unos 30 días, unos 40 días. Es decir, no dar lugar a que sea este trámite amplio, engorroso para el peticionario y también para el órgano administrativo. Jóvenes, este vacío del tiempo que yo he venido mencionando constantemente, porque lo encontramos, encontramos en la Ley de lo Contencioso Administrativo, artículo 1. Mejoró mucho con el establecimiento del formulario y la obligación de indicar requisitos. Esa parte está establecida, pero no hay tiempo. Luego, dije la vez pasada y vuelvo a recalcar, en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos también persiste ese vacío. No hay tiempo. Esa ley es tan amplia y se refiere a la tecnología para que el procedimiento administrativo o trámite sea ágil, rápido, gratuito, etcétera, todo lo que es principio, y establece la obligación que toda la administración pública, es decir, la administración pública central, porque se refiere al organismo ejecutivo, a establecer su sistema, crear su portal.
nada más. Pero ese requisito fundamental del tiempo existe. Permanece, pues hay un vacío ahí, hay una laguna. ¿Se recuerdan de esos conceptos de ustedes? En su derecho 1. Bueno, entonces, seguimos manifestando en esta cátedra. En aras de la justicia, el órgano administrativo debe establecer un tiempo prudente para la realización o diligenciamiento de los medios de pruebas en aras del principio de la juridicidad. Por eso dejamos establecido. Y recuerden ustedes, en cualquier trámite que van a desarrollar, hay que observar. Hay que observar y pedir eso, a que se cumpla por la justicia, como principio. Bueno, esto, indicación acá. Ahora, jóvenes, con la emisión de la primera resolución de trámite, providencia de trámite que encontramos en el artículo 4, ¿verdad? ¿Qué obligación le aparece? Que es una segunda obligación del órgano administrativo. Se presentó, se admitió, y el órgano emitió la resolución, la providencia. Emitir para su trámite y debe cumplirse con los requisitos siguientes. X, Y, Z. Agregado, el tiempo, por prudencia y la facultad discrecional que tienen los titulares de los órganos administrativos. La segunda obligación, jóvenes, es hacer llegar al conocimiento del peticionario, es decir, notificarle la resolución administrativa denominada providencia de trámite. ¿Ya? Esta. El segundo acto, la segunda actividad o segunda obligación del órgano administrativo. Veamos siempre en la ley de contencioso administrativo. La notificación, que es el acto por medio del cual se hace saber o se hace llegar al conocimiento del interesado o titular del derecho de petición su trámite, ¿verdad? En este sentido, notificar a través de la notificación. La notificación administrativa. ¿Han escuchado ustedes este concepto de la notificación administrativa? Busquemos en la ley de lo contencioso administrativo, donde encontramos el sustento de la obligación por parte del órgano y el derecho del peticionario. ¿Ya encontraron? Bueno, el derecho de ser notificado. El peticionario a través de dos formas. Personalmente o por medio de correos certificados. Correo certificado. Ahora, de acuerdo a la doctrina, establece otros tipos de notificaciones administrativas. Si se han dado cuenta ustedes en el diario oficial, el acto de la notificación a personas
sometido a un procedimiento administrativo o bien a un proceso judicial, se hace notificar se hace notificar a personas por medio de la publicación de edictos. ¿Sí? Publicación de edictos. O sea, pues, en materia administrativa, también puede aplicar o hacer uso de ese tipo de notificación llamada por medio de publicación de edictos en el diario oficial. Sí se puede llevar a cabo. Pero en principio, la ley establece dos tipos de notificaciones. Notificación personal por medio de citación. Es decir, la característica o la especialidad de la notificación administrativa en una diligencia administrativa en Guatemala, jóvenes, se notifica a la persona personalmente, pero citando a la oficina, al órgano administrativo, para recibir la notificación. ¿Sí? Entonces, al efectuar esta segunda obligación de parte del órgano administrativo, se cumple con el principio de la audiencia, principio de audiencia. Ya, prácticamente, hacerle notificar el contenido de esta resolución, se hace de su conocimiento el cumplimiento de requisitos y prácticamente el desarrollo de este trámite administrativo. En ese sentido, el peticionario tomará una actitud activa dentro del procedimiento administrativo. Una actitud negativa, activa. Lick, perdón, me dijo actitud activa. ¿Cómo? Usted mencionó que la persona tomaba una actitud activa. Activa. Estar presente, pues. ¿Ah? Gracias. Dentro del desarrollo del procedimiento. Al cumplimiento, entonces, de la última actividad, aquí está, prácticamente estamos recordando, de la última actividad, que posiblemente sea un dictamen técnico o jurídico, la práctica de esta última indicará que el procedimiento administrativo ha finalizado. Tanto el órgano administrativo como el administrado, que sería el peticionario, que ha demostrado una actitud activa, queda atento para la emisión de la resolución administrativa de fondo, que es la que declara la autorización o no autorización de la petición, el fondo de la petición. Esta resolución también debe ser notificada a la persona en virtud del principio de
audiencia. Queda enterado, pues, de su contenido. Favorable, dijimos, tranquilo, tranquilo. Si no es favorable, pues una actitud activa iniciará el planteamiento del recurso administrativo que corresponde. Bien, jóvenes. Vuelvo a manifestar. Mil gracias, Mirna Dulce María Arquín Calderón, por esta gráfica. Con esto, usted ha captado el 100% del desarrollo del procedimiento administrativo. Nos va a facilitar para el próximo día el desarrollo del otro procedimiento de impugnación. Ya no vamos a tratar de los recursos administrativos. Para ello, jóvenes, les pido, ahí sí les derecho de petición, ¿no? Con ustedes. Leer, si es posible, grabar el contenido de los artículos del 1 al 6 de la ley de lo contencioso. ¿Estamos? Manejar con claridad. Gracias, Lick. ¿Sí? Y nos vemos el jueves. Vamos a la otra sección. Feliz noche, Buenas licenciado. noches. Buenas noches. Feliz noche, Lick.